No importa si tenés el camión más gigante, no importa si tenés aquel Peugeot 504 del año 80. Si no tenés combustible no vas a seguir, no importa cuán eficiente sea tu vehículo. Así que en esta mañana yo te pregunto, y me hago esta pregunta también a mí, ¿cómo está el medidor de nuestra fe? ¿Cómo medimos nuestra fe? ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo a las promesas de Dios? ¿Qué es lo que hablan nuestros labios? ¿Qué es lo que declaran nuestra boca? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo está nuestra fe? Así que yo quiero desafiarte en esta mañana a que pienses, ¿cómo está el medidor de mi fe? ¿Está marcando la aguja? ¿Se inclina al lado de lleno? ¿O ya está sacando la lengua al auto? Como cuando el auto ya pide nafta, pide combustible. Y en San Lucas capítulo 17, versículo 5, nos relata Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fe, qué palabra tan pequeña y tan complicada para los cristianos, ¿no es cierto? Es una palabra tan sencilla, un monosílabo de dos letras, fe. Y se nos complica tanto a nosotros el tema y la cuestión de la fe. Fíjense que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la definición, por así llamarla, de oro de la fe. Y nos dice, ¿qué es la fe? Cuando alguien te pregunte qué es la fe, podés definirla así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es, y bueno, deseo algún día, yo espero ser sano, creo que escuché, me comentaron, no sé. No, la fe es la certeza. Yo tengo por cierto de que lo que yo espero se cumplirá. La convicción, a mí nadie me mueve. Yo estoy convencido de aquello que no se ve. En esta mañana no sé si hay cosas que aún no ves, no sé si hay cosas que estás esperando, pero yo te animo a que tu fe se aumente. Que como decían los discípulos, Señor, aumenta mi fe. Como decía esta canción, aumenta mi fe, hazla crecer. Señor, yo quiero tocar tu gloria y poder. Nuestra fe debe ir aumentando con el pasar de los años. Porque todos nos quedamos con esa enseñanza que de chiquitos, esa enseñanza evangélica que aprendimos, bueno, la fe es como este granito, no sé si ustedes pueden, si la cámara puede enfocar, pero esto es un grano de mostaza. Bueno, no lo es, pero digamos, es invisible casi, imperceptible a los ojos. Y nos quedamos con esa enseñanza, bueno, hermanito, usted tiene que tener una fe pequeña, como el granito de mostaza, ¿sí? Pero no nos podemos quedar en esa altura de fe, no nos podemos quedar en ese grado de fe. Si pasaron los años, tenemos que crecer. Si vemos que una persona de 45 años se queda de la misma estatura que cuando tenía 5 meses, es porque hay un problema. Hay un trastorno, hay algo que está impidiendo que la hormona de crecimiento funcione como debe ser. Así que, ¿qué es lo que impide que tu fe, en el pasar de todos estos años, a cuántos creyentes de 30 años en los caminos del Señor les estoy hablando? ¿A cuánta gente que hace 10 años está en la iglesia les estoy hablando en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? Yo te invito a que chequees. Ayer yo chequeaba el nivel de aceite del auto, después de mucho tiempo, y me di cuenta que le faltaba. ¿Cómo está el nivel de fe de tu vida, de tu vehículo? Y la fe, como dijimos, se asemeja a una semilla que plantamos. Es de largo plazo. Y esto no nos gusta a los que estamos en la generación de lo instantáneo, del ya, ¿no es cierto? Porque Dios nos habla de procesos. Y nosotros estamos en la generación, lo que yo le llamo la generación microondas, en la que presionamos y a los 10 segundos tenemos la comida calentadita. Pero esta generación no tiene tiempos para el proceso de Dios. Y Dios quiere procesarnos, como nos ha hablado en varias ocasiones el pastor. Dios quiere pasarnos por un proceso de fe. Dios nos quiere enseñar algo a través de la naturaleza, de su creación. La fe, como les decía, se asemeja con el grano de la semilla de mostaza. Y yo quiero que vos en esta mañana que estás ahí en las redes, que me comentes y que hagamos esto interactivamente. ¿Cuántos de ustedes hicieron el experimento famoso de la germinación con el frasco? ¿Se acuerdan? El papel secante y la arena.
A ver, escribime. Si recordás haberlo hecho, tal vez no lo hiciste vos, tal vez lo hiciste para tus nenes, tus hijos en el colegio. ¿Cuántos se acuerdan haber hecho ese famoso experimento de la escuela de la germinación? ¿Cuántos plantaron alguna vez y comieron del fruto de dicha planta? A ver, escribime. ¿Qué verdura o qué fruta cosechaste en tu casa? Sé que la pastora que está ahí conectada, la pastora nos va a decir que tiene zapallos, que tiene varias frutas, varios árboles, varias plantas. Contame y escríbeme brevemente cuál fue la semilla que plantaste y que funcionó. ¿Y qué fruta, qué verdura te salió si pudiste alimentarte y comer del fruto de tu planta? Yo, por ejemplo, tengo árboles de palta y he comido en varios años palta. He regalado bolsas de palta porque han sobrado. Es increíble la cantidad. Y todo parte de ese principio de la semilla. Así que voy a leer en esta mañana a ver quién ha comentado, quién comenta. Sí, dice Nati Álvarez. Sí, me acuerdo de haber hecho ese experimento. Bien, ¿quién más quiere comentarme? Escribilo rápidamente y vamos a ver qué otra persona plantó algo. No sé, yo recuerdo haber plantado frutilla, recuerdo haber plantado distintos tipos de plantas. Mirá, me dice Elizabeth Marano que en casa actualmente mi hija plantó semillas de perejil en una maceta. ¡Qué grande! Mónica Molina nos dice que en primer grado hizo el experimento. Es verdad. Lu Ortega nos dice, tengo un limonero y lo exprimo cada día. ¡Qué rico! Una limonada casera. Mónica Gauna nos dice que plantó porotos. Luli Alegre, planté frutilla. ¡Qué rico! ¿Y ves que funciona? Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Hay un proceso detrás de este tema de la germinación. No es instantáneo. Algunas plantas sí tienen un proceso más instantáneo, más rápido de germinación. Otro nos dice, por ejemplo, Lu Ortega, albahaca. ¡Qué genial! Carlos García nos dice algodón. Bueno, ya es un poco más complicado eso. Pero gran parte de todo este proceso ocurre detrás de escena. Es invisible a los ojos y es de largo plazo. Y sé que para todos aquellos que sufrimos de ansiedad, esto nos cuesta. Esta parte es dura, es difícil decirte Dios quiere tratarte en un proceso y meterte en un proceso, pulirte y sacarte bueno. Porque eso lleva tiempo. Porque la fe lleva tiempo. La fe no es instantánea. Todas las personas que te prometen algo instantáneo es porque detrás hay algo que no está funcionando bien. Detrás de todo eso hay algo raro, diría yo. Algo que no suena bien. Porque Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que nos trata a través de la fe a largo plazo. Y sabes que yo quiero animarte, que tal vez hoy estás sembrando esa semilla como algunos nos están comentando, como Natalia Orellano, Alejandro también Orellano nos cuentan. Tal vez vos estás sembrando hoy en la educación, en la vida cristiana de tus hijos. Tal vez desde niños hoy les estás enseñando a orar, a decir el Padre Nuestro. Estás haciendo un altar familiar, seguí sembrando. Tal vez estás preparándote para el llamado que Dios te dio en esta mañana. Tal vez estás estudiando, estás sembrando con lágrimas. Tal vez estás como Noé trabajando en la promesa que Dios te dio un día. Algo que tal vez la gente no entiende y se burla de vos. Pero como Noé siguió trabajando muchos años en la construcción del arca. Hablaba de lluvia cuando todavía no había llovido en la tierra. Era un concepto desconocido para la gente. ¿Qué es la lluvia? Sin embargo, él le creyó a Dios y siguió construyendo. Y quiero animarte en esta mañana y desafiarte a que sigas sembrando esa buena semilla, que sigas sembrando, plantando. Aún la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos que aquellos que salieron sembrando con lágrimas, con regocijo, segarán. Tal vez hoy te toca sembrar con lágrimas. Tal vez hoy te toca sembrar con tristeza, con esfuerzo. Tal vez hoy no estás viendo el fruto, pero por la fe nosotros en esta mañana creemos y vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. Tal vez vos te sientas tentado cuando hiciste esa siembra, esa semilla, a retirarla, a escarbar. Cuando vos decís, bueno, a ver, lo que planté, a ver, lo voy a escarbar un poquito, ya destruiste el proceso. Ya arruinaste el proceso. Y entonces, en esta mañana quiero hablarte del primer punto, de que nuestra fe va a ser probada.
Qué linda palabra, la palabra prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 nos dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. A través de las pruebas, ¿sí? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe va a ser probada. Así que donde quiera que estés mirando, yo te invito a que si tal vez ahora estás pasando un tiempo de prosperidad donde todo te sale excelente, donde todo son puertas abiertas, donde estás navegando por sobre las aguas de las pruebas, te invito a que guardes este mensaje, que lo anotes y que en el momento de la prueba lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a leer. Y recuerdes que tu fe en algún momento, tal vez en esta semana, tal vez en este mes, tal vez en este año, en el año que viene, tal vez hoy mismo estás pasando por este proceso de prueba. Quiero animarte que tu fe va a ser probada, que Dios va a probar tu fe, que Dios va a decir, a ver hasta dónde llega. ¿Cuántos se encontraron con gente alguna vez que dice, hasta que no me pase a mí, yo no lo creo? No, hablamos de milagros, todo excelente, pero hasta que no me pase a mí, hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Ya perdimos el enfoque, ya perdimos el foco. Eso habla de nuestra condición, incrédulos. En segundo lugar, ¿sabes qué? Nuestra fe nos va a sostener en tiempos de incertidumbre. Hebreos 11:27 nos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, o sea, está hablando de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. En tiempos de incertidumbre, en tiempos donde nadie sabe ya para dónde correr, vos te sostenés del invisible porque tu fe te sostiene de la mano de Dios. Porque tu fe te hace caminar por lo imposible. Tu fe te hace caminar por lo invisible. Tal vez no veo nada, tal vez yo no veo nada, pero doy ese paso de fe. Porque sé que donde yo lo dé, Dios va a estar allí. Su mano me va a sostener. Sé que tal vez hoy veo un precipicio, pero Dios me está diciendo que avance. Y cuando ponga mi pie, como hicieron los egipcios, como hicieron el pueblo de Israel, cuando ellos pusieron su pie sobre el río Jordán, las aguas se partieron, las aguas se hicieron a un lado también. No tan solo en el mar, sino en esa ocasión que dice que sus pies se humedecieron y se abrieron las aguas. El segundo milagro. Nuestra fe nos va a sostener en estos tiempos de incertidumbre, donde la gente ya ni sabe qué creer. Ya la gente no sabe si creer en los médicos, si creer en el gobierno, si creer en la situación. Ya se ha perdido todo tipo de fe. En nuestra sociedad la palabra fe se ha vuelto una mala palabra. Se ha convertido en símbolo de negocio, de lucro. Pero la fe te va a sostener a vos, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. La fe en nuestro Dios no es tan solo, y bueno, yo creo, yo espero. No, la fe es la convicción. Yo sé que en medio de la necesidad, yo sé que en medio de la dificultad, yo sé que en medio del agua que está tapando a toda esta sociedad, a todo este mundo, yo voy por sobre las aguas porque mi fe en el Señor me eleva. Mi fe en el Señor me lleva a niveles más altos y yo voy por encima de las olas. En tercer lugar, quiero decirte que tu fe te va a permitir recibir la respuesta de parte de Dios. Hay un principio que es inquebrantable, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. ¿Sabías que Dios siempre responde a tus oraciones? Solo que no siempre responde lo que nosotros queremos. A veces Dios nos responde que sí. A veces Dios nos responde que no. A veces Dios nos responde que no por ahora. ¿Se acuerdan? No sé cuántos recordarán la película del Todopoderoso, la 1. ¿No se acuerdan? Hay una parte que me encanta, que Bruce estaba recibiendo tantos pedidos de oración porque él estaba haciendo el papel de Dios. Y se volvía loco respondiendo cada una de esas peticiones. Y en un momento le puso, decir que sí a todo. ¿Te imaginas si Dios
apretar un botón y dijera que sí a todos nuestros caprichos? Todo, que todo el mundo reciba un sí. El caos que crearía en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en todo el mundo. Pero Dios a veces te dice que no por tu bien. Dios a veces te dice no por ahora, porque hoy te va a arruinar. Porque lo que vos le estás pidiendo, tu capricho, hoy te va a apartar de los caminos de Dios. Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida. Tal vez es un no rotundo, o tal vez es un sí. Y Dios te dice, es tiempo de avanzar. Dios te dice, acá está la promesa. Acá está lo que por tanto tiempo doblaste tus rodillas, por lo que tanto tiempo lloraste. Acá está. Este es el momento de la respuesta. Pero ¿sabes qué? Tu fe va a hacer que vos puedas oír la respuesta de Dios. Dios en esta mañana te está dando una respuesta. Te está diciendo que sí, te está diciendo que no, te está diciendo que no por ahora. Fe es un ejemplo, el ejemplo de fe es una madre que ora por sus hijos. Es un un esposo que ora por su esposa que aún no es creyente. Es una esposa que ora por aquel esposo que aún no ha llegado a los caminos del Señor. Es aquel que ora por un trabajo, que cree a Dios, que le cree a las promesas de Dios. Fe es golpear a la puerta. Quiero contarte una historia bíblica rápidamente. En Mateo capítulo 7 nos habla de una parábola de aquel juez injusto. Pero antes el Señor dice, pedid y se os dará. En Mateo 7, buscad y hallaréis. Llamad, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y esta parábola en Lucas 18, anótalo si querés, Lucas 18, nos dice, diciendo, Jesús estaba contando una parábola a sus discípulos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, es un juez injusto. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, y esta es mi pregunta retórica para vos, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra fe? ¿Estamos insistiendo? ¿O oramos una vez y listo, ya está, Dios nos respondió, me olvido del asunto, cierro el libro, cambio de página? ¿O seguimos insistiendo como aquella viuda que seguía golpeando, insistió tanto que el juez le hizo justicia? Habrá alguien del otro lado que está diciendo, Señor, hazme justicia. Y ¿sabes qué? Tarde o temprano nuestro Dios te responderá, porque este hombre que respondió aquí en la historia bíblica era un juez injusto, pero nuestro Dios es un juez justo que conoce tu causa, que defiende tu causa y que en esta mañana se levanta de su trono para pelear por vos, por tu causa. Nuestro Dios es un Dios que abre caminos. Nuestro Dios es un Dios justo que responde al clamor de sus hijos. Pero está en vos, está en mí el insistir, en golpear. Fe, como te dije, es golpear hasta que Dios nos responda. Fe es tocar el borde de su manto. ¿Recuerdan aquella historia tan trillada ya de esa mujer que por 12 años sufrió el flujo de sangre? Y dice que mientras Jesús iba, una multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, si la multitud te aprieta y te oprime, ¿quién es el que me ha tocado? Me preguntás. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y había una antigua leyenda hebrea que yo creo que esta mujer recordó.
Y esta leyenda hebrea decía que el Salvador iba a venir trayendo en sus alas, o sea, en sus mantos, es la palabra hebrea que se utiliza, sanidad. Y esta mujer dijo, yo recuerdo que alguien me contó esta leyenda de que un día el Salvador iba a venir trayendo sanidad sobre sus alas. Y se acercó porque dijo, este es el Mesías, este es aquel del que hablaba la profecía. Nuestro Dios en esta mañana quiere que toques su manto con fe. Jesús está pasando en esta mañana. Hay alguien que lo va a tocar en esta mañana, que va a tocar el borde de su manto, creyendo en que Él es el único que puede cambiar nuestra situación. Él es el único que puede encauzar nuestra situación. Él es el único que puede cambiar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Él es el único que nos puede responder. ¿Y sabes qué? Finalmente, la fe logra lo imposible. Entonces el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Lucas 17. La fe logra lo imposible. No sé cuál es lo que es clínicamente imposible en tu vida, humanamente imposible en tu vida. Tal vez estás mirando desde una sala de un hospital. Yo te quiero decir, nuestro Dios sigue siendo el hacedor de milagros. Nuestro Dios hoy en el año 2021 sigue siendo el Dios de lo imposible. Por eso cantamos, Dios de lo imposible, te adoramos. Dios sigue siendo el Dios especialista, el que se especializa en aquello que es imposible para los hombres. Dios ridiculiza a aquellos que dicen, no, esto es imposible. No, Señora, usted no lo va a poder lograr jamás. No va a poder salir de ese diagnóstico. Nuestro Dios es un Dios que cambia realidades. Dios es un Dios que aún los mares le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de la tormenta cesó, el mar se calmó. Así que no sé cuál sea tu condición en esta mañana. No sé cuál sea tu imposible en esta mañana. Yo quiero decirte, si tu fe es aún, aunque sea como el grano de mostaza, vos le vas a decir a este monte, quítate, y se quitará y se echará al mar. Nuestro Dios es un Dios especialista de lo imposible. Así que yo quiero orar por vos en esta mañana y quiero declarar que tu fe va a ir en aumento. Pero antes quiero decirte que tu fe va a ser probada, que tu fe va a ser procesada. Y te animo a que sigas plantando con fe. Te animo a que sigas invirtiendo en el reino de Dios. Te animo a que sigas sembrando en el reino de Dios. Tal vez hoy te toca sembrar con lágrimas. Tal vez hoy te toca sembrar con dolor. Tal vez hoy te toca sembrar con paciencia. Cuando todos te responden mal. Cuando todos te tratan mal por vos tratarlos bien. Cuando todos te hacen la contra. Aún así te invito a que sigas sembrando. Porque un día recogerás esa siembra. Con creces y en aumento, porque así es nuestro Dios. Alguien un día dijo, es sencillo, es fácil contar las semillas que hay en una manzana, pero no se pueden contar cuántas manzanas y bosques hay dentro de una semilla. Dios a través de una semilla puede crear un bosque. Tu fe va a hacer eso. Pero yo te invito a que en esta mañana utilices tu fe y que hagas esta oración. Señor, aumenta mi fe, decile. Aumenta mi fe, Señor. En esta mañana, Señor, aumenta mi fe. Tal vez mi medidor de fe se está acabando. Ya se prenden las luces, Señor. Yo en esta mañana te pido, aumenta mi fe, Señor. Hacela crecer. Quiero tocar tu gloria y poder, Jesús. Aumenta mi fe y hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Jesús.
En esta mañana, Señor, yo oro por aquellos que te dicen, Señor, yo necesito fe. Señor, yo te pido que en esta mañana, en el nombre de Jesús, impartimos fe sobre aquel que aún está en condiciones, Señor, de no poder hablar por sí mismo. Aquellos que no se pueden defender, Señor, en esta mañana oro por aquellos que están postrados, por aquellos, Señor, que están sufriendo, que están padeciendo. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor, ahora, Padre, para que puedan creer, Señor, que puedan creer, Jesús. Obra milagros en esta mañana, Espíritu Santo. Creemos en tu poder, Señor. Creemos que no hay nada imposible para nuestro Dios. Gracias, Señor, porque por medio de la fe lo declaramos que está hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando por un periodo de prueba de su fe. Señor, como vos oraste por tus discípulos, yo oré para que su fe no falte. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, para que tú fortalezcas, Señor, al que está por caer, al que está desvalido, al que está, Señor, al que está débil en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Y aquel que necesita un milagro en esta mañana, clamamos, Señor. Yo me uno a su fe en el nombre de Jesús. Señor, como iglesia nos unimos a su fe para creer en un Dios de imposibles. Aquellos que recibieron un diagnóstico negativo, aquellos que recibieron noticias negativas, en el nombre de Jesús, en esta mañana cancelamos todo temor, Señor. Cancelamos en esta mañana toda desesperación, todo espíritu inmundo de miedo, de temor, todo ataque de pánico producido por la desesperación. En el nombre de Jesucristo, Señor, y hacemos esta oración en esta mañana. Aumenta nuestra fe, Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer en tu palabra, en tus verdades. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque sos bueno con nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.